Orbán acusa a la Unión Europea y a la OTAN de preparar la entrada de Europa en la guerra de Ucrania. La Unión Europea y la OTAN están preparando la entrada de Europa en la guerra de Ucrania provocada por la invasión rusa, aseguró este viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que defiende un acuerdo de paz con Moscú. Cada vez hay más voces que defienden este acuerdo, lo vamos a ver hoy en el programa. Lo que sucede hoy en Bruselas y en Washington es un tipo de preparación de la atmósfera para un eventual conflicto armado directo. Podríamos decir que es la preparación de la entrada de Europa en la guerra. Palabras de Orbán. Tanto la Unión Europea como la OTAN han insistido en que no buscan la confrontación con Rusia. Esta es una operación de comunicación, de preparación de una acción bélica, afirmó Orbán, que centra su campaña electoral para las elecciones europeas asegurando que el 9 de junio se decide entre la paz y la guerra, Alberto. Bueno, esta noticia es brutal. Probablemente una de las más importantes que se ha producido durante los últimos meses. Es imposible que Orbán lleve a cabo esas declaraciones si no son muy precisas. Y sin lugar a dudas, recordad cómo Robert Fico, cómo terminó la cosa, ya dijo en su momento que estaba alucinado viendo cómo Francia, Alemania y más países europeos estaban locos por ir a la guerra contra Rusia. Eso fue hace meses. Desde entonces, el ambiente se podría haber de algún modo relajado. Bueno, pues si Orbán está diciendo eso ahora mismo, es que el plan que tiene Estados Unidos es llevar a Europa a la guerra. El mecanismo es muy sencillo. Han conseguido colocar, y de hecho yo creo que se consideran en una situación óptima para ello. Han conseguido colocar a todos los mandatarios, los más títeres y los más adecuados del Foro Económico Mundial. Charles Schwab, el presidente, el director del Foro Económico Mundial, había estado años presumiendo de su capacidad para colocar mandatarios en los países occidentales. Y entre ellos Pedro Sánchez, Macron, el chico de los Rothschild, la que tienen en Italia ahora mismo, Meloni. Presumía de todos. Bueno, pues si Orbán está diciendo que lo que se está hablando de puertas adentro es eso, y lo dice hacia afuera, es porque es cierto. Y ahora surge la pregunta. ¿Alguien ha desmentido a Orbán desde hace 3 días que es la noticia? Nadie. Esas declaraciones, de ser matizables o de no ser precisas, alguien habría salido a negarlas. Nadie las ha negado. Luego es absolutamente cierto lo que está diciendo. El plan es llevar a Europa a la guerra. Luego veremos las implicaciones bursátiles y cómo se coordina todo eso con la economía en el bloque bursátil, porque es muy importante verlo y saberlo y anticiparlo a poder ser. Pero lo que hemos vivido estos días con esas declaraciones de Orbán y con el silencio posterior, bueno, si hubiera sido silencio, pero es que encima todavía están avanzando, como nos traerá ahora Miguel en la información, en dar pasos hacia esa guerra contra Rusia, sin que nadie lo haya desmentido. Evidencian que son declaraciones precisas. Lo que está diciendo Orbán es absolutamente preciso y cierto. Ese es el destino de Europa para Estados Unidos. Putin ofrece un alto el fuego en Ucrania si reconoce las fronteras actuales. Esta noticia yo la estaba leyendo, Alberto, creo que tiene bastante miga y tenemos que comentarla y leerla detenidamente. Dice que Putin está dispuesto a detener la guerra en Ucrania mediante un alto el fuego negociado que reconozca las actuales líneas del campo de batalla, según informaron a Reuters 4 fuentes rusas. Sin embargo, Putin está preparado para continuar luchando si Kiev y Occidente no responden positivamente. El líder ruso ha expresado su frustración a un pequeño grupo de asesores por el que considera intentos respaldados por Occidente de obstaculizar las negociaciones y la decisión de Zelensky de descartar conversaciones. Reuters consultó a 5 personas que trabajan con Putin a nivel político y básicamente los comentarios sobre la congelación de la guerra parecen ser complicados, pero sobre todo por parte de Occidente. Peskov ha dicho que el país no desea una guerra eterna.
Rusia tiene su economía totalmente lista y preparada para un conflicto prolongado, aunque Putin preferiría aprovechar el impulso actual de Rusia para poner fin al conflicto. Recordemos que Zelensky ha reiterado repetidamente que no aceptará la paz en los términos de Putin y ha prometido recuperar todo el territorio perdido, incluida Crimea. Recordamos que en 2022 firmó un decreto que declara imposible cualquier conversación con Putin. Evidentemente, ¿qué pasa en Estados Unidos? El Departamento de Estados Unidos de Estado declaró que cualquier iniciativa de paz debe respetar la integridad territorial de Ucrania. En fin, complicado, Alberto. Parece ser que Occidente, Estados Unidos y Ucrania no tienen ningún interés en ningún tipo de negociación que no sea dentro de las fronteras actuales. ¿Vale? Vale. Estos días, esta ha sido la otra noticia clave durante el fin de semana al respecto de la situación geopolítica. Claro, surgen dudas de si, después de las declaraciones de Orbán, lógicamente Putin intenta poner un poco de sentido común en la situación. Es una posibilidad. Sin embargo, hay algo que nos debe hacer pensar que igual hay algo más y luego explicaremos lo que igual hay de más. Y es que ese belicismo que Orbán nos explica con sus declaraciones ya tiene meses de antigüedad en la información que os hemos traído al canal. Lógicamente, tiene ya mucho más tiempo dentro de los corrillos del espionaje. Putin sabe perfectamente qué país está alineado con los deseos de guerra, hasta qué punto lo está. Y eso desde hace mucho tiempo. Luego, podría ser que hubiera otra razón por la que han coincidido en fin de semana Orbán y Putin con esas declaraciones. Y hay una causa que probablemente sí justifique esas palabras de Putin y no es necesariamente el hecho de conocer el ánimo belicista de los europeos. Y es el siguiente, fijaos. Por la propia constitución ucraniana, ya hace 1 o 2 semanas, Zelensky dejó de ser el mandatario de Ucrania. Mandatario, presidente, ya había la norma constitucional ucraniana, imponía que una vez vencido ese mandato, si no se habían convocado elecciones, pasaría a ser presidente interino, no recuerdo si era el presidente del Congreso de Ucrania, bueno, uno de estos altos cargos políticos, pero que obviamente no estaba en el gobierno propiamente dicho, estaba, pues en este caso, en el Congreso. Y este sería el presidente que debía gestionar la convocatoria de nuevas elecciones. Claro, si tenemos en cuenta que hasta ahora el único alto el fuego que se había decretado lo impone Putin cuando había llegado ya a un acuerdo con el enviado de Zelensky en marzo-abril de 2022, en esas conversaciones en Estambul, a las que luego Boris Johnson dijo que ni por asomo, que había que seguir luchando, pero se había llegado a un acuerdo con brindis, con champán y con la retirada de las tropas rusas de Kiev. Desde entonces no se había producido una filtración, por así decirlo, de este tipo. Se había dicho que Putin quería negociar la paz, bla, 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 bla. Pero alto el fuego, es decir, la representación física de un inicio del fin de la guerra, de un comienzo de las negociaciones, hasta ahora no se había filtrado. Y es muy importante que no lo haya dicho Putin en sus palabras, sino el hecho de que se ha filtrado. ¿Por qué? Porque diplomáticamente es necesario, una vez que ya por la propia constitución ucraniana Zelensky no debería ser el presidente del gobierno, que Putin vuelva a proponer oficialmente, o por lo menos de una manera casi física, el fin de las hostilidades. Para dar la oportunidad a quienes deberían ser los sustitutos de Zelensky a negociar ese alto el fuego y ese fin de las hostilidades. Diplomáticamente Rusia lo está haciendo de maravilla. Yo no es que seamos nosotros expertos, pero si extrapolamos el trato normal, humano, entre personas a lo que Rusia está haciendo en el ámbito geopolítico, ellos lo están haciendo bien. Y efectivamente, si ya Zelensky no debe pintar nada en la acuarela, tenemos que volver a lanzar la posibilidad de un alto el fuego, para que coja el trapo quien sea que deba cogerlo. Diplomáticamente es justo lo que, si pensamos bien, haríamos todos. Claro que voy ganando la guerra, claro que me vas a decir que no, claro que depende de Estados Unidos, pero lucho contra el pueblo ucraniano y el presidente que ha generado la guerra ya no está. Propuesta de nuevo
alto el fuego, negociaciones de paz y a poder ser una paz. ¿Qué es lo que dice Putin? Que, a ver, lo ganado está ganado y no tengáis duda, bueno, ya lo sabemos, que eso va a ser así. Pero bueno, tienes ahí la oportunidad del alto el fuego. Claro, ¿en qué se escuda Zelensky para continuar con la guerra? Obviamente, después de todos los daños que ha sufrido Ucrania, el plantear una paz Zelensky es para tirarlo a los leones por parte de su pueblo, porque eso mismo lo podía haber hecho 2 años antes con menos pérdidas territoriales. Recordad que en aquel momento única y exclusivamente Rusia quería Crimea, no más. Ahora, obviamente, Zelensky no va a decir que sí, pero Putin tiene que proponerlo. Y probablemente a eso, amigos magos, obedece justo esa propuesta. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda, la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.